Hola, me llamo Nathaniel Hart. Tengo 29 años y soy propietario de Heartwood Estate, una extensa finca olivarera situada en el Valle de Soma, al norte de California. Crecí aquí, pero nunca he sentido que este fuera mi lugar. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años, dejándome esta enorme propiedad, cientos de acres de antiguos olivares, una gran casa antigua con suelos de madera que crujen y edificios anexos llenos de prensas y tanques de almacenamiento. Es una fortuna sobre el papel, pero siempre me ha parecido más una maldición que una bendición. La finca tiene condiciones, entretejidas en el testamento de mis padres como espinas en las ramas de los olivos. Si no me caso y tengo un hijo legítimo antes de cumplir los 30, todo pasará a manos de mis dos tíos, Benedict y Gertrude Hart. No son familia en el sentido cálido de la palabra. Son buitres que vuelan en círculos sobre mi cabeza, esperando a que fracase para abalanzarse y vender la tierra y algún gran conglomerado vinícola. Llevan años presionándome, enviándome abogados con recordatorios, apareciendo sin avisar para comprobar cómo van las cosas. A medida que se acerca mi cumpleaños, las llamadas se han vuelto más frecuentes y las amenazas más veladas. He empezado a evitar la ciudad, encerrándome en la casa con sus techos altos y sus habitaciones vacías. La granja se gestiona sola en su mayor parte. Tengo un administrador, Aaron, que lleva aquí más tiempo que yo, y un equipo de trabajadores que se encargan de la cosecha y el prensado. Pero yo me limito a pasear por los olivares, comprobar el equipo, probar el aceite e intentar convencerme de que esta vida es suficiente. Aquella tarde de finales de junio, el sol de California caía implacable, haciendo que el aire fuera denso y brumoso. La temperatura debía de rondar los 38 grados y los olivos brillaban con el calor como un espejismo. Acababa de terminar de inspeccionar las máquinas de prensado en el granero principal. Viejas bestias de metal que zumbaban y gemían durante la temporada de cosecha cuando oí un alboroto en la puerta principal. Las voces no eran exactamente de enfado, pero sí firmes. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y me acerqué, con las botas crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Allí, junto a las puertas de hierro forjado que marcaban la entrada a Heartwood, estaba Harlan, mi viejo y canoso administrador. Se enfrentaba a una joven que nunca había visto antes. Parecía pequeña y frágil frente a las enormes puertas, con el pelo castaño enmarañado y su vieja chaqueta empapada a pesar del calor. Debía de ser por un chaparrón repentino que había caído ese mismo día. Tenía el rostro demacrado y las ojeras delataban su agotamiento y hambre. No podía tener más de 28 años. Vestía vaqueros descoloridos y zapatillas gastadas que habían visto días mejores. Por favor, decía, con voz firme pero con un tono de desesperación. Solo necesito cualquier trabajo. Limpieza, jardinería, cualquier cosa. Trabajaré duro, lo prometo. Harlan cruzó los brazos, con el rostro curtido y el ceño fruncido. No estamos contratando, señorita. Especialmente a vagabundos que piden limosna en la carretera. Esto es propiedad privada. Será mejor que se vaya antes de que llame al sheriff. Ella no se inmutó ante sus palabras. Solo se quedó allí con dignidad, con los hombros rectos. Pero antes de que pudiera responder, algo sucedió al otro lado de la carretera. Una anciana, la señora Evelyn Porter, una de nuestras compradoras habituales que vive cerca y a menudo se detiene para comprar aceite de oliva fresco, cruzaba la calle con su bastón. El pavimento aún estaba resbaladizo por la lluvia y su pie resbaló. Cayó con fuerza y soltó un grito agudo al golpear el suelo. Sin dudarlo un segundo, la desconocida, Rose, como supe más tarde, cruzó la calle a toda prisa. Se arrodilló junto a la señora Evelyn, sin importarle que el barro le empapara las rodillas. «¿Está bien? Déjeme ayudarla a levantarse», le dijo con delicadeza, pasando un brazo por la cintura de la anciana y levantándola con cuidado. Le sacudió el polvo del abrigo, la guió hasta la seguridad de la acera y la sentó en un muro bajo de piedra. «¿Le duele algo? ¿Llamo a alguien?» La señora Evelyn, agarrándose al bastón, la miró con los ojos muy abiertos. «Oh, querida, gracias. Creo que estoy bien. Solo es un moratón».
Eres un ángel, niña. Observé toda la escena desde la verja, paralizada en mi sitio. Harlan murmuró algo sobre alborotadores. Borgen. Pero yo no le escuchaba. Esta mujer, una completa desconocida sin nada a su nombre, había dejado todo para ayudar a alguien que lo necesitaba. Sin dudar, sin esperar recompensa alguna. Cuando levantó la vista y enderezó el sombrero de la señora Evelyn, con una suave sonrisa, sus ojos captaron la luz. Claros, decididos, inquebrantables. En ese momento, vi algo poco común. Integridad frente a la desesperación. Ella no era humilde ni desesperada, como insinuaba Harlan. Era resistente. El tipo de persona que se aferraba cuando el mundo intentaba quebrarla. Harlan, llamé, con mi voz rompiendo la tensión. Ya basta, se volvió, sorprendido. Señor, ella es... Ya basta, dije. Me acerqué y abrí la verja yo mismo. Rose me miró con cansancio cuando me acerqué, pero no retrocedió. De cerca, pude ver la suciedad en sus manos, la forma en que su chaqueta le quedaba holgada. Entra, le dije, señalando hacia la casa. Parece que necesitas un descanso. Ella dudó, mirando a la señora Evelyn por última vez para asegurarse de que estaba bien. La anciana asintió con gratitud. Ve, querida, el señor Hart es un buen hombre. Rose me siguió por el camino de entrada, con pasos cautelosos. La llevé al porche sombreado de la casa principal, donde unas sillas de mimbre daban a los bosquecillos. Siéntate, le dije, desapareciendo dentro un momento. Volví con una toalla limpia del armario de la ropa blanca y una taza de leche caliente de la cocina, algo sencillo pero nutritivo. Toma, sécate y bebe esto, le dije. Ella tomó la toalla con manos temblorosas y se secó la cara. Gracias, susurró con la voz ligeramente quebrada. Yo realmente solo necesito trabajo. Cualquier trabajo. Puedo limpiar, cocinar, cuidar los campos, lo que necesites, por favor. Me senté frente a ella y la observé detenidamente. No había súplica en su tono, solo sinceridad. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Bebió la leche lentamente, con la mirada perdida. Mi madre está en el hospital de San José. Tiene cáncer. Las facturas se acumulan y perdí mi trabajo de camarera cuando ella empeoró. Oí que aquí las granjas necesitaban ayuda estacional. Caminé y hice autostop durante 2 días para llegar hasta aquí. No tengo mucho, pero trabajo duro. Prometo que no seré una carga. Su historia me impactó como una ráfaga de viento entre los olivos. Sencilla, desgarradora, pero contada sin autocompasión. Pensé en mi propio aislamiento, en el peso de la finca que me oprimía. Y entonces recordé cómo se apresuró a ayudar a la señora Evelyn sin hacer preguntas. En un mundo en el que todo el mundo parecía velar por sus propios intereses, como mis tíos y tías, ella era diferente. De acuerdo, dije finalmente. Te daremos una oportunidad. Empieza mañana. Limpiarás la casa principal y ayudarás en la cocina. Tendrás alojamiento y comida incluidos, además de un salario justo. Abrió mucho los ojos y se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. ¿De verdad? Gracias, señor Hart. No se arrepentirá. Cuando se levantó para marcharse, dándome las gracias de nuevo, la vi alejarse por el camino de entrada. No sabía entonces que ese acto de bondad, nacido de un simple momento de compasión, acababa de encaminar mi vida por un sendero que nunca hubiera imaginado. La maldición de Hartwood estaba a punto de desentrañarse, hilo a hilo, de forma inesperada. Rose comenzó al día siguiente, tal y como había prometido. Al principio le asigné tareas básicas: limpiar la casa principal, ayudar en la cocina a preparar las comidas para el personal y ayudar a los jardineros a quitar las malas hierbas de los senderos que rodeaban los bosquecillos. Se puso manos a la obra sin quejarse. Su pequeña figura se movía con una eficiencia silenciosa que sorprendió incluso a Harlan. Al final de la primera semana, Bonnie había fregado los rincones polvorientos de la biblioteca que no habían visto un trapo en años. Había organizado la despensa para que todo estuviera etiquetado y accesible, e incluso había ayudado a reparar un poste de la valla roto cuando uno de los trabajadores tuvo que ausentarse.
Al principio, el personal cuchicheaba sobre ella. ¿Quién es esta desconocida que ha dejado entrar el señor Hart? Pero pronto los murmullos se convirtieron en respeto. No cotilleaba, no holgazaneaba y tenía la capacidad de darse cuenta cuando alguien necesitaba ayuda. Una tarde, la vi ayudando a la anciana señora Martha, nuestra cocinera, a llevar pesadas cajas de productos desde el camión de reparto. Martha, que llevaba con la familia desde la época de mis abuelos, le dio una palmadita en el brazo y le dijo, «Eres un regalo del cielo, niña». Al principio mantuve la distancia, observándola desde lejos mientras seguía con mis rutinas, revisando los informes del suelo, probando muestras de la última prensada, negociando con los compradores nuestro aceite de oliva de primera calidad. Pero Rose trajo un sutil cambio a Hartwood. La casa parecía menos vacía. El aire traía el leve aroma del pan recién horneado de sus experimentos en la cocina, y los perros, mis tres viejos sabuesos que solían holgazanear perezosamente en el porche, empezaron a seguirla como sombras, moviendo la cola cada vez que ella les rascaba las orejas. Los trataba con una gentileza que me hacía detenerme. Una tarde, la encontré en el granero cepillando uno de los caballos que ya casi nunca montábamos. Ellos también se sienten solos, me dijo simplemente cuando le pregunté por qué se molestaba en hacerlo. Nunca pidió nada más que su salario, que enviaba directamente al hospital de San José para el tratamiento de su madre. De vez en cuando hablaba con Jarón, y sus informes siempre eran positivos. La chica es muy trabajadora, señor, no da problemas. Pero era más que eso. Rose tenía una resistencia que reflejaba la de los olivos, retorcidos por el viento y la sequía, pero que aún así daban fruto. No hablaba mucho de su pasado, pero se le escapaban algunos detalles. Había crecido en un apartamento destartalado. Había abandonado la universidad comunitaria para cuidar de su madre y se ganaba la vida a duras penas con trabajos ocasionales. A veces, la vida no te da opciones, dijo una vez durante un almuerzo rápido en la cocina del personal. Simplemente sigues adelante. Una mañana fresca, aproximadamente un mes después, todo se vino abajo. Estaba en mi estudio, revisando los últimos estados financieros. La finca era rentable, pero los costos de mantenimiento estaban consumiendo las reservas cuando Harlan llamó a la puerta. «Sus tíos están aquí, señor», dijo con el abogado. Suspiré, sabiendo lo que se avecinaba. Benedict y Gertrude llegaban puntuales cada pocos meses, siempre acompañados de su elegante abogado. Llegaron en el reluciente Mercedes de Benedict y salieron con trajes a medida que gritaban dinero de la ciudad. Benedict, alto y calvo, con una sonrisa perpetua, me dio una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. Nathaniel, mi chico, con su aspecto rústico de siempre. Gertrude, su hermana, más delgada y con mirada más aguda, asintió secamente, haciendo sonar sus perlas mientras se ajustaba el pañuelo. Nos reunimos en la sala de estar formal, la que tenía la chimenea antigua, y los retratos de mis antepasados mirando con desaprobación. El abogado, un hombre llamado señor Ellis, con gafas de montura metálica y un maletín lleno de fatalidad, extendió los documentos sobre la mesa de centro. «Como sabes, señor Hart», comenzó con su tono seco y monótono, «los términos del testamento de tus padres son explícitos. Para cuando cumplas 30 años, lo que ocurre en unos meses, debes estar casado y tener un heredero legítimo en camino o ya nacido. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la transferencia inmediata de la finca Hartwood a sus tíos y tías como beneficiarios conjuntos». Benedict se recostó en su silla y cruzó las piernas. «Tenemos compradores interesados, Nate. Grandes nombres de la industria vinícola. Convertirán este lugar en algo moderno, quizás en un complejo turístico. Se acabó esta tontería de la agricultura pintoresca». Gertrude intervino con voz fingidamente compasiva. «Es lo mejor, querido. Eres joven, no tienes ataduras. Empieza de cero en otro lugar. No queremos que te obligues a hacer algo antinatural solo para aferrarte a este viejo montón de piedras». Me senté allí, con los puños apretados en mi regazo, el peso de todo ello presionándome como el calor del verano. Tenían razón.
No tenía esposa, ni perspectivas, ni tiempo para el cortejo. La finca no era solo un terreno. Era el legado de mis padres, lo único que me quedaba de ellos. Perderlo significaría perderme a mí mismo. Mientras seguían hablando sin parar, describiendo los pasos legales que darían si yo fallaba, se me ocurrió un plan. Desesperado, frío pero necesario. Después de que se marcharan en su coche, levantando polvo en el camino, llamé a Rose a mi estudio. Entró en silencio, limpiándose las manos en el delantal, con el pelo recogido en una sencilla coleta. Querías verme, señor corazón. Siéntate, Rose. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Ella lo hizo, con expresión tranquila pero curiosa. No le di vueltas. Necesito una esposa, una legal y un hijo para asegurar esta propiedad. Mis padres lo exigirán antes de que cumpla 30 años o lo perderé todo a favor de mis parientes. A cambio, cubriré todos los gastos médicos de tu madre, me aseguraré de que reciba la mejor atención y te mantendré económicamente de por vida si las cosas no funcionan. Sin más condiciones que las del contrato. No tienes que quererme. Esto es un negocio. No reaccionó con sorpresa ni indignación. Mantuvo la mirada fija en mí, procesando la información. Y si digo que sí, cumplirás todo lo prometido. ¿Me lo prometes? Ella asintió lentamente, poniéndose de pie. Lo pensaré. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos mirando los bosques iluminados por la luna. ¿Qué había hecho al proponerle un matrimonio falso a una mujer? Apenas la conocía desde hacía un mes, pero la desesperación tiene una forma de difuminar los límites. A la mañana siguiente, Rose llamó a la puerta de mi estudio. Lo he decidido, dijo con voz firme. Lo haré, pero no por el dinero que no sea el necesario para mi madre. Y haré mi parte aquí. Hartwood no fracasará bajo mi supervisión. Lo organizamos todo rápidamente. La boda fue un acto estéril en el juzgado del condado de Soma. Una ceremonia rápida con el señor Ellis y Heron como testigos. Sin anillos más allá de unas sencillas alianzas. Sin votos de amor, solo firmas legales. Rose llevaba un vestido sencillo. Yo llevaba mi camisa y mis vaqueros habituales. Cuando la secretaria selló el papel, me miró y me dedicó una pequeña sonrisa decidida. ¿Socios, entonces? ¿Socios? Repetí, estrechándole la mano. Me pareció que estábamos sellando un trato, no comenzando una vida. Pero mientras volvíamos a Hartwood en silencio, el peso que sentía en el pecho se alivió un poco. Por primera vez en años, no me enfrentaba solo a la maldición. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron exactamente como habíamos acordado. Un contrato, nada más. Rose se mudó a una de las habitaciones de invitados del segundo piso, lejos de mi suite al final del pasillo. Mantuvimos nuestras vidas separadas, como dos barcos que se cruzan en el puerto, lo suficientemente cerca como para reconocerse, pero sin atracar nunca. A veces la veía en el desayuno, donde se servía café y deslizaba un plato de huevos por la mesa sin decir una palabra. Cita con el médico la semana que viene. Le recordaba de vez en cuando, con voz monótona, refiriéndome a las pruebas de fertilidad que habíamos programado para asegurarnos de que la parte aérea del acuerdo se cumpliera cuanto antes. Ella asentía cada vez, sin preguntas, sin quejas. Su atención se centraba en la finca y se dedicaba a ella con una determinación que rayaba en el miedo. Desde el principio, Rose demostró ser invaluable. Se hizo cargo de los libros de contabilidad del hogar que yo había descuidado durante mucho tiempo y se pasaba las tardes estudiándolos en el estudio. En pocas semanas, descubrió discrepancias. Al principio eran pequeñas, como el sobreprecio de los suministros de un proveedor, pero se iban acumulando. Resultó que el antiguo contable, un hombre que Harlan había contratado años atrás, había estado desviando dinero de la caja chica para gastos personales. Rose me presentó las pruebas una tarde, con sus notas ordenadas e irrefutables. Podríamos ahorrar miles de dólares cambiando de proveedores, dijo con naturalidad. Y si reorganizamos las rotaciones del personal, los olivares podrían producir un 15% más durante la cosecha. Miré las hojas de cálculo, impresionado a mi pesar. Haron se quejaba de la intromisión de los forasteros,
pero ni siquiera él podía negar las mejoras. Los trabajadores empezaron a respetarla. Los susurros se convirtieron en gestos de aprobación cuando ella agilizó el proceso de empaquetado, asegurándose de que los envíos de aceite de oliva salieran a tiempo y por debajo del presupuesto. Los beneficios aumentaron por primera vez en años, y Rose nunca pidió un aumento de sueldo ni una palmada en la espalda. Cada centavo que ganaba se destinaba directamente a las facturas del hospital de su madre en San José. Veía los sobres que ella sellaba, con la dirección escrita con letra cuidadosa. No gastaba en sí misma. Su ropa seguía siendo sencilla, vaqueros descoloridos y camisas de algodón de su antigua vida. No llevaba joyas, salvo la sencilla alianza que nos habíamos intercambiado en el juzgado. Al principio, el personal cotilleaba. ¿Qué es lo que busca? ¿Casarse con el jefe así? Pero Rose lo ignoraba todo, con una compostura que le servía de armadura. Se mantenía imperturbable ante sus comentarios, respondiendo solo con tranquila eficiencia. Un día escuché a un par de jardineros murmurando que era demasiado buena para ser verdad, pero a la semana siguiente se ganó su confianza ayudando a trasplantar una hilera de olivos jóvenes durante una repentina ola de calor. Se le llenaron las manos de ampollas, pero no bajó el ritmo. Lo que más me impresionó fue su amabilidad en las pequeñas cosas. La finca siempre me había parecido estéril, hermosa, pero sin vida. Rose cambió eso sin proponérselo. Rescató a un perro callejero que vagaba por la propiedad una tarde lluviosa, con una pata herida por una espina. La encontré en el granero, vendándole con tiras de una vieja toalla, arrullándolo suavemente mientras el animal gemía. «Pobrecito», murmuró. «Lo has pasado mal, ¿verdad?» El perro, un chucho desaliñado de ojos tristes, le lamió la mano y desde entonces la seguía a todas partes. Ella lo llamó Oliver, como los árboles, y se convirtió en un elemento habitual de la casa, aportando una chispa de calidez a los fríos pasillos. Una noche, después de un largo día negociando por teléfono con un comprador, entré en la cocina, atraído por el olor a ajo y hierbas. Rose estaba allí, sola, removiendo una olla en la cocina. Un viejo libro de cocina, el de mi madre, polvoriento por los años que llevaba en la estantería, estaba abierto a su lado. «¿Qué es esto?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Ella levantó la vista, sin sobresaltarse. «Pasta alla norma, de las recetas de tu madre», pensé. «Bueno, una vez mencionaste que te gustaba la comida italiana. Pensé que así la cena sería menos rutinaria». Me detuve, sorprendido. «¿Por qué te molestas? No tienes que cocinar para mí». Ella apagó el fuego, con expresión pensativa. «No quiero vivir en una casa triste para siempre, Nathaniel. Si confías en mí con este lugar, yo confiaré en que no me harás daño. Pequeñas cosas como esta lo hacen soportable». Sus palabras permanecieron conmigo esa noche mientras comía solo en el comedor. La pasta era rica y reconfortante, como no había probado desde mi infancia. Ella no solo estaba cumpliendo un papel, sino que estaba dando vida al vacío. Empecé a fijarme más en cómo arreglaba las flores silvestres frescas de los campos y los bosques alrededor de la casa, en cómo remendaba las cortinas de la biblioteca sin que se lo pidieran, en cómo escuchaba las quejas de los trabajadores y sugería soluciones justas. Era firme, inquebrantable en su decencia, incluso cuando la vida le había dado todas las razones para estar amargada. Sin embargo, con el paso de los meses, lo que más necesitábamos se nos escapaba. Rose no estaba embarazada. Las visitas al médico iban y venían. Pruebas, consejos sobre el momento adecuado, garantías de que estas cosas llevan tiempo. Pero el tiempo era el único lujo que no tenía. Mi 30 cumpleaños se cernía como una nube de tormenta sobre el valle, y la presión aumentaba. Benedict y Gertrude intensificaron su acoso. Llegaron cartas anónimas insinuando demandas judiciales, llamadas telefónicas en mitad de la noche. La voz de Gertrude rebosante de falsa preocupación. «Tic-tac, Nathaniel. No nos obligues a llevar esto a los tribunales». Caminaba por los olivares al atardecer, con las hojas susurrando como murmullos de fracaso. En secreto, comencé a prepararme para lo peor.
Vendí una pequeña parcela de tierra no esencial en el límite de la finca, discretamente a través de un agente inmobiliario, para crear un fondo. Si perdíamos Heartwood, Rose y su madre no sufrirían. Les proporcionaría una cómoda vivienda en San José, cubriría los gastos médicos y hasta ayudaría a Rose a empezar de nuevo si ella lo deseaba. La idea de que se marchara me revolvió por dentro, pero prefería perder la tierra antes que verla destrozada por la codicia de mi familia. Entonces, mirando los documentos de transferencia de la escritura, me di cuenta de que mis prioridades habían cambiado. Ya no se trataba solo de la finca. Rose se había convertido en algo más que una socia en un negocio. Era alguien a quien admiraba, alguien cuya fuerza tranquila había roto mi aislamiento. Empecé a demostrarlo con pequeños gestos. Una mañana, recogí un ramo de flores silvestres de la ladera y lo dejé en su cómoda con una nota para alegrar el lugar. No lo mencionó durante la cena, pero la vi sonreír mientras las colocaba en un jarrón. Empecé a preguntarle por su madre durante nuestras escasas comidas juntos, cómo iban los tratamientos, si había algo más que pudiera hacer. Está luchando, decía Rose, con voz suave. Gracias a ti. Poco a poco se fue abriendo. Una noche, bajo la luz del porche, con las polillas revoloteando a nuestro alrededor, me contó su infancia. Un apartamento pequeño en la ciudad. Su padre que se marchó cuando ella tenía 5 años, sobreviviendo con el sueldo de camarera de su madre. Aprendí pronto que no hay que esperar a que te den nada, dijo. Hay que abrirse camino por uno mismo. Yo le conté algunos detalles de mi propia historia. El accidente que se llevó a mis padres, los años solitarios bajo la tutela de unos guardianes que se preocupaban más por la herencia que por mí. Por primera vez, las conversaciones fueron más allá de los negocios, salvando la distancia entre dos desconocidas para acercarnos, para hacer algo más, algo real. Pero el reloj seguía corriendo. A medida que se acercaba mi cumpleaños, las noticias del médico seguían siendo las mismas. Aún no estaba embarazada. Me quedaba despierta por las noches preguntándome si el trato se vendría abajo, si lo perdería todo, incluida ella. No sabía que las semillas del cambio ya habían echado raíces más profundas que cualquier olivo de los bosques. El día en que cumplí 30 años amaneció claro y brillante. El tipo de mañana californiana impecable que se burlaba de la tormenta que se gestaba en mi interior. El valle de Soma se extendía más allá de las ventanas de la finca Heartwood, los olivares dorados bajo el sol, hileras de árboles centenarios que montaban guardia como lo habían hecho durante generaciones. Pero hoy parecían testigos de mi posible caída. Apenas había dormido, mi mente repetía cada cláusula del testamento, cada burla de Benedict y Gertrude. El aire de la casa se sentía pesado, incluso mientras el personal seguía con sus rutinas. La señora Martha tarareaba en la cocina, Harlan ladraba órdenes en el granero. Rose había estado más callada de lo habitual esa semana, con el rostro pálido durante nuestras breves comidas, pero insistía en que solo era cansancio por los libros de contabilidad. No te preocupes por mí, me había dicho la noche anterior, apretándome la mano brevemente antes de retirarse a su habitación. No la presioné. Seguíamos navegando por el frágil puente entre el deber y algo más profundo. A media mañana llegaron. El Mercedes de Benedict se detuvo primero en la entrada, seguido por el elegante Ezof de Gertrude y el sedán anodino del señor Ellis. Salieron con aire triunfante. Benedict llevaba un impecable polo y pantalones. Gertrude lucía sus características perlas y una blusa de seda que gritaba «Dinero antiguo». Ellis llevaba su maletín como si fuera un arma, con su expresión neutra de siempre. Harlan los condujo a la sala de estar formal, donde yo había preparado una mesa con los documentos. Los retratos de mis padres colgaban de la pared, con sus ojos pintados que parecían juzgarnos a todos. «Feliz cumpleaños, Nathaniel», dijo Benedict con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dándome una palmada en el hombro como si estuviéramos en una barbacoa familiar. Aunque supongo que es agridulce, ¿no? Gertrude se acomodó en un sillón, cruzando las piernas. No alarguemos esto, Ellis. Los papeles. El abogado asintió, abrió su maletín y extendió el testamento, las enmiendas y las escrituras de transferencia.
Se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta, su voz resonando en la sala de techo alto. De conformidad con los términos establecidos por Elias y Margaret Hart, en caso de que Nathaniel Hart no se case y tenga un heredero legítimo antes de cumplir los 30 años, la totalidad de la finca Hartwood, incluyendo todas las tierras, edificios, equipos y activos asociados, revertirá a los hermanos supervivientes del fallecido, a saber, Benedict Hart y Gertrude Hart, en partes iguales. Benedict se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. No hay esposa a la vista, ni ningún pequeño heredero llorando en la guardería. Ya hemos esperado lo suficiente, Nate. Firma los papeles y nosotros nos encargaremos del resto. Recibirás una compensación justa, suficiente para empezar de nuevo en un lugar menos agobiante. Miré fijamente el bolígrafo sobre la mesa, con la mano suspendida sobre él. Mi corazón latía con fuerza, en una mezcla de rabia y resignación. Eso era todo, el fin del sueño de mis padres, el borrador de mi vida aquí. Pero cuando alcancé el bolígrafo, los recuerdos se agolparon en mi mente. La tranquila fortaleza de Rose en la cocina, su mano entre las mías durante nuestras charlas nocturnas, la forma en que había transformado este lugar de un mausoleo en algo vivo. Si firmaba, ella estaría a salvo. Ya había transferido los fondos de la venta del terreno a una cuenta para ella y su madre. Pero la idea de que se marchara, de que todo esto terminara en derrota, me retorcía como un cuchillo. Justo cuando mis dedos se cerraron alrededor del bolígrafo, la puerta de la sala de estar se abrió con un crujido. Rose estaba allí, con el rostro pálido, una mano agarrada al marco para apoyarse. Vestía simplemente una blusa y una falda, pero el sudor le perlaba la frente a pesar de la frescura de la habitación. El grupo se volvió, con una mirada de sorpresa en sus rostros. «Rose». Me puse de pie, con la preocupación por encima de todo. «No deberías estar aquí abajo. Ve a descansar». Ella negó con la cabeza y avanzó con paso inestable. Su otra mano descansaba sobre su abdomen, un gesto sutil que me causó una sacudida. «No firmes todavía», dijo, con voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Gertrude se burló. «¿Quién es esta? ¿Tu ama de llaves? No es momento para interrupciones, muchacha». Benedict entrecerró los ojos. «Nathaniel, controla a tu personal». Pero Rose los ignoró, con la mirada fija en la mía. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. «Estoy embarazada». La habitación se quedó en silencio, las palabras flotaban como niebla sobre el valle. Gertrude abrió la boca, sorprendida, olvidándose de sus perlas. Benedict se rió, una risa breve e incrédula. «¿Embarazada? Demuéstralo. Esto huele a una estratagema desesperada». Ellis se ajustó las gafas y hojeó los documentos. Si es cierto, la transferencia queda suspendida a la espera de la confirmación médica y el nacimiento legítimo del niño. El testamento permite un aire inuterero, siempre que se establezca la paternidad. La señora Martha, que había estado merodeando en la puerta con la bandeja de café, dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «Llevo semanas viendo los síntomas. Náuseas matutinas, fatiga, mareos. Ella lo ha estado ocultando, pero yo lo sé. Lo juraré sobre la Biblia si es necesario». El rostro de Benedict se tensó. «Esto es absurdo. ¿Cree que nos vamos a creer su palabra? Exigimos pruebas inmediatas». Gertrude se puso de pie, perdiendo la compostura. «Tú has inventado todo esto, Nathaniel. Has contratado a una mujer para que te siga el juego. Lo discutiremos en los tribunales». Pero mientras discutían, sus voces se mezclaban en un zumbido caótico y apenas las oía. Mis ojos estaban fijos en Rose, que ahora se apoyaba contra la pared, con la mano aún protegiendo su vientre. Embarazada. La palabra resonaba en mi mente, como un salvavidas lanzado al abismo. Crucé la habitación en 3 zancadas, ignorando a los demás, y tomé su mano libre entre las mías. Estaba fría, húmeda, pero ella me apretó la mano. «¿Estás segura?», le susurré con voz ronca. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos, pero sin derramarlas.
El médico lo confirmó ayer. No quería decírtelo hasta saber que iba a salir bien, pero no podía dejar que perdieras este lugar. No sin luchar. Ellis carraspeó de nuevo. Suponiendo que se confirme, la finca seguirá siendo suya, señor Hart. Necesitaremos la documentación en el plazo de una semana. Benedict dio un puñetazo en la mesa. Esto no ha terminado. Si ese niño no es legítimo, lo es. Le interrumpí con voz firme. Por primera vez, sentí que el peso se me quitaba de encima y era sustituido por un feroz instinto protector. Y ahora os iréis. Hartwood se queda conmigo, con nosotros. Recogieron sus cosas en un silencio atónito. Benedict murmuraba amenazas entre dientes. Gertrude lanzaba miradas asesinas a Rose. Ellis guardó su maletín con eficiencia y se despidió con un gesto de la cabeza mientras salían. La puerta se cerró tras ellos con una firmeza que resonó en toda la casa. Por fin solos, la habitación parecía enorme y vacía. Rose se tambaleó ligeramente y la guié hasta el sofá, arrodillándome frente a ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admitió en voz baja. Miedo de que no durara. Miedo de lo que significaba. Pero Nathaniel, esto ya no se trata solo del trato, al menos para mí. Le puse la mano suavemente sobre el abdomen, sintiendo el leve calor a través de la blusa. Un niño. Nuestro niño. Las lágrimas nublaron mi visión al comprender la realidad. No solo la salvación de la finca, sino un futuro, una familia. Para mí también. Susurré, atrayéndola hacia mí para abrazarla. Ella se recostó contra mí, relajando su cuerpo por primera vez en todo el día. En ese momento, la maldición se rompió, sustituida por algo real, algo que habíamos construido sin siquiera darnos cuenta. Los meses siguientes fueron una transformación silenciosa, como la lenta maduración de las aceitunas bajo el sol de Soma. La finca Hartwood, que antes era un símbolo de aislamiento y obligación, comenzó a sentirse como un hogar, nuestro hogar. Acompañé a Rose a todas las citas prenatales, sentado en las estériles salas de espera de la clínica local, con mi mano sobre su rodilla, mientras el médico escuchaba los latidos del corazón que resonaban como una promesa. Fuerte y constante, decía el médico, y Rose sonreía levemente, cubriendo mi mano con la suya. Aprendí a preparar infusiones de hierbas para sus náuseas, llenando la cocina de jengibre y menta, y cada mañana le llevaba una taza y a la cama, observándola mientras la bebía lentamente, con la mano libre descansando sobre el creciente bulto de su vientre. La salud de Rose era mi preocupación constante. El embarazo no fue fácil. Se cansaba rápidamente. Se le hinchaban los tobillos por los largos días en los que insistía en mantenerse ocupada, pero se negaba a reducir el ritmo por completo. Este lugar me necesita, decía, y la verdad es que así era. Bajo su dirección, la finca prosperó. Implementó una contabilidad transparente, erradicando cualquier ineficiencia persistente, y los trabajadores llegaron a admirarla no como una forastera o una esposa conveniente, sino como la verdadera señora de la casa. La señora Martha le consultaba los menús. Harland le pedía consejos sobre los pedidos de suministros, e incluso los jardineros le pedían su opinión sobre la rotación de cultivos. Los susurros de duda se desvanecieron. En su lugar, creció una lealtad silenciosa. Tiene la cabeza bien puesta, me confesó Harlan una tarde mientras tomábamos café, y un corazón bondadoso. A medida que su vientre se redondeaba, nuestras tardes juntos se hacían más profundas. Nos sentábamos en el porche después de cenar, con los perros a nuestros pies y Oliver acurrucado protectoramente cerca de Rose. Hablábamos del futuro, no de los fríos términos de nuestro acuerdo, sino de sueños reales. ¿Y si es un niño?, reflexionaba ella, con voz suave en el crepúsculo. Podría aprender a cuidar los bosques como tú. Yo asentía imaginando a un niño corriendo entre los árboles, libre de las cargas que me habían pesado. O una niña, añadía, fuerte como su madre. Rose apoyaba entonces la cabeza en mi hombro, y en esos momentos el contrato parecía un recuerdo lejano. Nuestros gestos se volvieron naturales. Una mano en su espalda cuando se levantaba,
un beso en la frente antes de acostarse. No era una pasión nacida del fuego, sino algo más estable, construido a partir de silencios compartidos y respeto mutuo. Benedict y Gertrude desaparecieron de nuestras vidas como sombras al mediodía. Tras el enfrentamiento, sus amenazas cesaron. Ellis envió una carta formal confirmando la suspensión de cualquier reclamación pendiente hasta el nacimiento del niño. Nos enteramos por los rumores del pueblo de que habían centrado su atención en otra parte, quizá tramando alguna otra herencia. Por primera vez, Hartwood era verdaderamente mío, horas sin la sombra de la pérdida cerniéndose sobre él. El nacimiento se produjo a principios de primavera, cuando los olivos florecían y sus hojas plateadas susurraban con la brisa. El parto de Rose comenzó al amanecer, con un dolor agudo que nos despertó a ambos. La llevé al hospital de Santa Rosa, con los nudillos blancos sobre el volante. Su respiración era mesurada y tranquila, incluso cuando las contracciones la atenazaban. En la sala de partos, le cogí la mano, le sequé el sudor de la frente y le susurré palabras de ánimo mientras pasaban las horas. «Eres fuerte», le repetí una y otra vez. «Lo tenemos controlado». Cuando nuestro hijo finalmente llegó, con la cara roja y llorando, el médico lo puso en mis brazos. Era pequeño, perfecto, y su puñito se cerró alrededor de mi dedo con una fuerza sorprendente. Lo miré fijamente, con lágrimas corriendo por mi rostro sin poder evitarlo. Esta vida que habíamos creado, no por amor al principio, sino por necesidad, había florecido en algo profundo. Rose, agotada pero radiante, extendió la mano para tocarle la mejilla. «Ya está aquí», susurró con los ojos brillantes. «Lo hemos conseguido. Le hemos puesto Elias, como mi padre». Un silencioso guiño al legado por el que habíamos luchado para preservar. La habitación del hospital se llenó de una paz que nunca había conocido. Los pitidos de los monitores se desvanecieron en el fondo cuando se lo entregué. Al verla acunar a nuestro hijo, con el rostro suavizado por el asombro, sentí que los últimos restos de la maldición se disolvían. De vuelta en Hartwood, la vida se acomodó a un nuevo ritmo. Los llantos de Elias resonaban por los pasillos, convirtiendo la casa, antes silenciosa, en una sinfonía de comienzos. Rose se recuperó lentamente, pero resplandecía con la maternidad, amamantándolo bajo los olivos en las cálidas tardes. El personal lo adoraba, la señora Martha le tejía botitas, y Harlan tallaba un móvil de madera con ramas de olivo. Incluso el perro parecía más dócil, tumbado vigilante cerca de nosotros. Una tarde perfecta, mientras el sol se ponía sobre el valle, nos sentamos bajo el olivo más antiguo de la propiedad, un gigante nudoso que llevaba más de un siglo en pie. Elias dormía profundamente en los brazos de Rose, con su pequeño pecho subiendo y bajando. El aire olía a tierra y flores, y los olivares se extendían como un mar verde. Le cogí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Si no hubiera llovido ese día, empecé, con la voz cargada de emoción. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, con una sonrisa serena. Nos habríamos perdido el uno al otro. Asentí con la cabeza y la atraje hacia mí. Hartwood ya no era una maldición ni una carga. Era nuestro hogar, lleno de risas y luz. Nuestra familia había comenzado como un trato, forjado por la desesperación. Pero gracias a la bondad, la paciencia y el coraje, había surgido el amor verdadero. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, supe que habíamos pasado página. La finca, los bosques, la vida que habíamos construido, ahora era todo nuestro.